Buen día, apreciables maestros. Mi nombre es Claudia Paulina Camacho Posadas y el día de hoy presento ante ustedes mi proyecto de intervención e innovación titulado Taller didáctico para el fortalecimiento de la psicomotricidad en preescolar. Para esto es necesario mencionar que este proyecto se estructura a partir de 4 capítulos en los cuales se da a conocer el desarrollo de la investigación realizada a partir de la implementación de un diagnóstico en el que se identifica el contexto externo, interno y áulico en el que se desarrolla. Toda investigación requiere de un proceso organizado y sistemático, para lo cual se sugiere la implementación de un diagnóstico. En este caso, el diagnóstico psicopedagógico descrito por Eulalia Bacedas en 1991 es un proceso en el que se analiza la situación del alumno con dificultades en el marco del aula y de la escuela, a fin de proporcionar a los maestros orientaciones e instrumentos que permitan modificar el conflicto manifestado. Al llevar a cabo este proceso es necesario identificar el contexto externo e interno en el que se desenvuelven los alumnos. Para esto es necesario mencionar que dicha investigación se lleva a cabo en la ciudad de Teciutlán, Puebla, que es uno de los 217 municipios que conforman el estado. Según datos del INEGI en el 2018, la ciudad contaba con alrededor de 92.246 habitantes, también con 29 localidades y 5 juntas auxiliares, de las cuales una de ellas es la unidad habitacional Fobiste. Al ser una unidad habitacional, recibe constantemente el asentamiento de nuevas familias y por ello nuevas costumbres, tradiciones e ideologías que se ven manifestadas alrededor de dicha localidad. En este caso, las familias suelen llevarse con bastante cordialidad, sin en cambio los lazos que llegan a establecer dentro de la misma localidad no son demasiado estrechos. Cada familia cuenta con profesionistas dentro de la misma y si no es así, algunas familias también llegan a implementar sus propios negocios dentro de la unidad habitacional o también trabajan en empresas externas cerca del centro de la ciudad de Teciutlán. También es importante mencionar la presencia de talleres textiles que se logran observar y que logran llevar a cabo el asentamiento de la economía en la localidad. También es importante mencionar que dentro de la unidad habitacional Fobiste se encuentra el preescolar Adela Mirón Pérez, una institución pública con clave única de registro 21DJN 0739Y, con una matrícula de 156 alumnos y una plantilla conformada por una directora, 5 docentes de base, un maestro de educación física, una maestra de artes, una maestra de inglés, 2 intendentes y 2 encargadas del desayunador. Correspondiente al aula se encuentra el salón de tercer grado grupo A, conformado por una docente titular, 35 alumnos, de los cuales 11 son hombres y 24 mujeres. Para el diagnóstico de un área de oportunidad dentro del aula, se hizo uso de una aplicación que es Google Forms, a partir de la cual se aplicaron cuestionarios a los padres de familia, a los alumnos y a la docente titular del grupo, los cuales arrojaron algunas necesidades detectadas, tales como problemas de lenguaje en los alumnos, así también problemas emocionales debido a la situación vivida actualmente debido a la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Por esto también es importante mencionar que se detectaron retrasos en las habilidades motrices finas de los alumnos. Por ello, la interventora jerarquizó las problemáticas y consideró apropiado abordar la problemática de la psicomotricidad fina debido a el desarrollo de estas habilidades que son fundamentales para el desarrollo de nuevas habilidades próximas que se deberán ejecutar en los siguientes niveles de educación próximos a cursar por los alumnos. Por otro lado, es necesario considerar la importancia de la educación inicial y preescolar en México. La educación inicial surge como parte de las necesidades que se detectaron al reconocer que madres trabajadoras dejaban a sus hijos solos o en cuidados de otras personas. Por eso surgen estas instituciones. Por otro lado, la educación preescolar tiene sus orígenes en Federico Froebel, que fue el primer creador de la escuela preescolar en Alemania. La educación preescolar fue introducida a México a partir o por parte del profesor Enrico Laubscher, que había realizado sus estudios en el extranjero y traía antecedentes de la educación froebeliana. Por lo tanto, se estableció en México la educación preescolar y fue a partir de la reforma del artículo tercero en el 2002 que en primer lugar figura la educación inicial y en segundo lugar se establece la educación preescolar como obligatoria.
A partir de esto, la SEP menciona que la educación preescolar es la encargada de la formación integral de los niños, considerando procesos de interacción y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y desarrollar competencias especiales para la vida. Lo mencionan en el 2005. Asimismo, se debe de reconocer el papel de la intervención educativa en el ámbito de la educación preescolar e inicial. Toda intervención es una acción planificada que busca mejorar las condiciones en las que los alumnos, los niños, niñas y adolescentes están recibiendo educación en la institución en la que se encuentren. Por ello, cada interventor tiene que conocer los procesos de aprendizaje y de las actividades que se diseñen para poder transmitir los conocimientos adecuados a todos los niños y las niñas. Aunado a esto, es importante reconocer el fundamento teórico que da sustento al proyecto. En este caso, partimos desde la teoría del problema, en la que Palacios considera 3 fases en las que todo niño debe de desarrollar sus habilidades motrices finas. La fase inicial es aquella en la que el alumno aprende a partir de la observación y del ejemplo que sus mayores le dan. En la fase intermedia, los alumnos aprenden a considerar la interacción entre objetos y a partir de ellos hacer y experimentar con sus cuerpos y con los movimientos que ellos pueden realizar. Y por lo último, en la última fase, los alumnos aprenden a coordinar y a realizar actividades de mayor complejidad a partir de los movimientos motrices finos. Por otro lado, también hay que considerar la teoría psicológica abordada por Piaget, en la que su teoría cognitiva menciona que todo aprendizaje se da a partir del movimiento motriz, es decir, que todos los niños son aptos para aprender nuevos movimientos o nuevos aprendizajes a partir de la interacción que ellos tengan con el mundo que les rodee. Por otro lado, hay que abordar a María Montessori en su teoría pedagógica, en la que ella aborda la escuela activa, en donde el alumno es el centro del aprendizaje. Por ello, también es importante reconocer que ella menciona periodos sensibles a partir de los cuales los alumnos aprenden a reconocer cada una de las habilidades que ellos poseen. La segunda fase o periodo sensible que ella menciona es el periodo sensorial, en donde los niños están aptos para aprender a desarrollar sus habilidades motoras. Por último, en la teoría didáctica, en la que se habla acerca del taller por Ezequiel Anderek, se menciona que el taller es un aprender haciendo. Así como María Montessori menciona que el alumno debe de ser el principal objeto de aprendizaje en el que se debe de centrar todas las actividades pedagógicas, también es importante indicar que ella menciona y que en el taller pedagógico se retoma que el docente pasa a ser simplemente un facilitador de todo el aprendizaje que los alumnos están a punto de adquirir. Por lo tanto, el taller didáctico por Ezequiel Anderek menciona la facilidad que éste tiene de ayudar a los alumnos a aprender nuevas habilidades respecto a los antecedentes froebelianos, en los que él menciona que es mucho más vigorizante, contextualizador y transformador el poder aprender haciendo algo que simplemente por el conocimiento propio. Por otro lado, se debe de abordar el diseño metodológico de la investigación, en este caso considerando el enfoque cualitativo del cual se hace uso, en el que se pueden considerar el aspecto interpretativo de los fenómenos, en el cual no se establecen hipótesis y a partir del cual se pueden generar nuevas líneas de acción durante la investigación. Por otro lado, también es importante considerar las fases que se desarrollan en el diseño de investigación cualitativo, los cuales son el análisis y recolección de datos a partir de instrumentos y técnicas de recolección de datos, las suposiciones o ideas que se establecen con base a lo interpretado o a lo observado, el fundamento que éstas tienen a partir de lo que se ha investigado y el generar nuevas líneas de suposiciones o ideas que se puedan implementar a través de la investigación. Por otro lado, toda investigación es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Esto lo menciona Sampieri en el 2010 y considera las siguientes 4 fases en el diseño metodológico de toda investigación, los cuales son la fase preparatoria, la fase de trabajo de campo, la fase analítica y la fase informativa. Cabe mencionar que esta investigación lleva a un estudio transversal, pues solamente está ejecutada en un determinado momento o tiempo establecido para el desarrollo de esta investigación. Por lo tanto, se da de esta manera. También cabe mencionar que durante la recolección de datos
Se establecieron las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos aplicables en esta investigación, las cuales fueron la observación, la encuesta y la entrevista, a partir de los cuales se ejecutaron instrumentos tales como la guía de observación, los cuestionarios, las entrevistas y los formularios de Google Forms como parte de las encuestas. La estrategia didáctica a considerar en el desarrollo del proyecto de intervención se titula Trabajando con mis manos fortalezco la psicomotricidad fina, a partir de la cual se ha estructurado en el taller horizontal en 10 sesiones o 10 actividades a desarrollar, considerando 3 aprendizajes claves que se deberían desarrollar consecutivamente. Estas actividades tienen una duración de 1 hora y media aproximadamente y serán ejecutadas los días lunes, miércoles y viernes durante un mes. Cabe señalar que también se ha considerado la estrategia de evaluación, en la que se consideran las técnicas de observación y análisis de desempeño acompañadas de los instrumentos de guía de observación, lista de cotejo y rúbrica para evaluarse. Por último, como parte de las fortalezas en este proyecto de intervención fue la disposición de la institución receptora y el manejo de las herramientas digitales por parte de la interventora. Asimismo, se considera una debilidad la selección de actividades y el cambio de institución a principios del desarrollo de la investigación. Por otro lado, también se consideran los retos a considerar como lo fueron la pandemia actual que se está viviendo y por último las perspectivas que se consideran de este proyecto, que son el que se pueda aplicar y el que pueda tener resultados favorables que puedan ahondar a las investigaciones futuras que se realicen de este tema. Para concluir, quiero mencionar que este tipo de proyectos puede ayudar a que nuevas estrategias didácticas puedan implementarse en el aula teniendo resultados favorables. Asimismo, también quiero culminar con una frase muy importante de María Montessori que indica: si hay esperanza y ayuda para la humanidad, ciertamente esta ha de venir del niño, porque en él se construye el hombre.